Yo tengo una inquietud, Sí. no sé si sea un problema, porque es que, pues si esto es una especie de piloto, eh, ¿por qué no decir lo que se quiere con respecto a las preguntas? Claro, eso vamos a hacer. No más. Porque hasta donde yo sé, ni usted ni yo somos doctos No, 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 no. para dar respuesta. Exactamente. Y además, yo tendría miedo Sí, de claro, creerme lo suficiente como para responderle una pregunta a alguien. porque es que el problema con la pregunta es esa, cuando alguien hace una pregunta y entonces yo la respondo, quiere decir que yo sé. Porque cualquiera hace preguntas y preguntas que para él son importantes o para ella son importantes. Y entonces yo digo, no, yo tengo la respuesta, venga, la doy. Y entonces uno dice la respuesta, de pronto de manera irresponsable, ¿sí? De pronto sin criterio. Y entonces lo que hace es generar confusión en la persona que pregunta. ¿Cómo le llamarías vos a ese fenómeno? Porque eso es algo que ocurre todo el tiempo. Ay, yo creería que eso es prepotencia, arrogancia de las personas que creen tener la respuesta a todo. Pero no una prepotencia y arrogancia constante. Digo, perdón, consciente. Porque Sí, eso es tan- de pronto de buena fe, ¿no? O sea, ay no, yo sé, yo te quiero responder y de buena fe. Pero a mí me parece que es no, delicado. no será más como Vea, como el afán de percibir en el otro la angustia por la respuesta y entonces nosotros nos vemos reflejados en eso y buscamos dar respuesta. es posible. Yo quisiera es ahorita, como arrancando esto, dejar claras ciertas cosas. Adelante. Primero, ya lo hemos hablado, las preguntas son importantes. De hecho, hay corrientes en la filosofía que no les importa la respuesta, sino la pregunta. Y consideran que entre más elaborada sea una pregunta, pues hay más posibilidades de encontrar, no sé, caminos, métodos alternativos a lo que ya existe. ¿Como cuáles tendencias decís vos? Tendencias que en la filosofía. Sí, ajá. No, pues por ejemplo yo puedo pensar en Sócrates, yo puedo pensar en Platón, yo puedo pensar en Wittgenstein, ¿cierto? Que fueron personajes que lo que hicieron fue preguntarse y buscar y buscar y buscar preguntas porque ellos pensaban tanto el mundo que les surgían preguntas y no se molestaron tanto en tratar de dar respuestas. Es decir, como que en algunas personas lo importante es lanzar la pregunta porque una buena pregunta te dice a ti que tú estás pensando el mundo. Entonces sería muy atrevido creer que uno va a dar respuesta a una pregunta en cuestión de minutos. Pongo un ejemplo, alguna vez leía una historia o biografía de Einstein y él decía, la gente cree que yo soy sabio y me preguntan de todo porque creen que yo tengo la respuesta a todo, pero no es así. La gente me cree así porque yo me hice una pregunta y trabajé sobre esa pregunta toda la vida. Y resulta que él, cuando estaba estudiando física, él decía, bueno, ¿cómo será viajar al lomo de un fotón? Como si el fotón fuese un caballo y yo voy sobre él. Un fotón es una partícula de luz que se mueve a una velocidad increíble, ¿no? Algo así como 300.000, aproximadamente 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces él dice, yo creo que las cosas deben verse diferentes. Y entonces él lo que hace es trabajar sobre esa pregunta toda su vida y eso lo llevó a la teoría de la relatividad general, a la teoría de la relatividad particular, una cantidad de cosas que él después publicó y escribió. Entonces es como tener presente eso aquí, ¿cierto? Porque yo creo que nosotros dos podríamos llenar este podcast Sí, de podcast. preguntas. Porque usted y yo lo que tenemos son inquietudes, ¿no? Y andamos en busca de respuestas. ¿Quién nos ayudará? La idea, bueno, entonces sí, la idea es hablar de sobre las preguntas que tienen las personas también. Eso sí me parece rico, ¿viste? Que uno le haga una buena pregunta y lo inquieten a uno intelectualmente y entonces uno pueda darle rienda suelta a sus ideas y de pronto en una maraña de ideas que uno bote,
haya una idea que le suene a la persona que comparte esa pregunta o que le suene a otra persona que escuchó esas preguntas. Entonces como que de esas múltiples ideas que salgan, como que alguna va a cuajar y a sonar y puede darle orientación a una persona como para pensar un poquito más. ¿Qué pensás entonces que hacemos con esas preguntas que podrían no ponernos a tan activo el pensamiento, porque de pronto tiene un carácter más técnico, como lo decías ahora, pero igual son las inquietudes de personas? O sea, es como ellos en este momento están observando el mundo a través de... Porque de todas formas, todos tenemos el sentido crítico. Y lo ¿sí? que decía es muy bacano, claro. Quien hace la pregunta está mostrando cuál es su interés, ¿no? Sí. Qué es sí. lo que está viendo, qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo apasiona, qué es lo que lo inquieta. Y quizás vos ya pasaste por ahí. O muchos ya, y entonces eso no los mueve tanto, no Yo les... no creo que uno ya haya pasado por ahí, ¿sabe? Y Yo creo que uno sigue ahí. Yo creo que uno entró y camina. Y ese es un bosque muy grande. el de cuestionarse. Sí. Es un bosque bien grande y bien complicado. Porque a veces hay preguntas. Es que mire, a eso de las preguntas, yo no sé si haya alguien que lo haya hecho o falta que alguien lo haga. Hacer una especie de taxonomía o caracterización. Usted la otra vez me hablaba de una mallita muy específica, muy interesante sobre partículas de preguntas, ¿no? Y es que es eso, porque es que hay preguntas que son de una respuesta única. ¿Cuánto es 2 más 2? Y uno responde 4, ¿cierto? Diferente a ¿por qué 2 más 2 es 4? O preguntas abiertas como ¿quién soy yo? ¿Para qué vine al mundo? Y estoy seguro que hay preguntas que no tienen respuesta. Y con eso creo que tenemos que tener claridad aquí en este intento de... Porque hay preguntas que no tienen respuesta y hay preguntas de múltiples respuestas. Me explico. Preguntas sin respuestas, no sé, qué pena con la fe de las personas. ¿Existe Dios? Eso lo responder la fe, ¿cierto? Tu fe te dice, sí, claro, Dios existe, yo sé que existe, yo lo conozco. El ateo va a responder, no, qué pena, no existe. El agnóstico va a decir, no lo sé. Y como es una pregunta que no tiene respuesta, pues tampoco va a gastar mi tiempo tratando de responder algo que no. Más vale voy a preocuparme por vivir aquí en este mundo bien con mis congéneres, con mis vecinos, con mis amigos. Que es lo que propone cierto líder espiritual de antaño, ¿no? Ah, bueno. Y fuera de eso, también hay preguntas que tienen múltiples respuestas, porque esas preguntas que son muy personales. ¿Cómo he de vivir? Entonces, el santo dice, pues haciendo caridad para los demás. Y el mafioso dice, pues haciendo dinero. Y el estudioso dice, pues aprendiendo más. O sea, hay como una caracterización en cada pregunta, ¿no? Entonces hay que tener claridad con eso. Yo creo que nosotros aquí nos vamos a divertir botando corriente con lo que pregunta la gente, ¿no? Y esperamos como lo que decía yo antes, como que algo de lo que digamos sea entretenido por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a escuchar esa primera pregunta. Mi nombre es Daniela Corredor y mi pregunta es: ¿cuál es el motivo por el cual el ser humano está en una búsqueda constante de la satisfacción inmediata, siendo consciente de que esto puede desencadenar su propia destrucción a largo plazo? Vea, por ejemplo, la pregunta, es que es lo que uno dice. Qué preguntas tan bacanas. Ella está hablando a corto plazo, ¿cierto? Una satisfacción a corto plazo. Y ella dice que el ser humano es consciente de que esa satisfacción a corto plazo va a ser su destrucción. Sí. ¿Realmente somos conscientes de eso? Yo no creo. Es que es difícil, ¿sí? Es difícil porque
es cierto lo que ella dice, el hombre siendo consciente de algunas cosas la sigue embarrando, ¿cierto? A mí me inquieta, me da risa, a mí me parece como humor negro las cajetillas de cigarrillo. Sí, eso es un buen ejemplo. Claro, abajo dice, y está la foto, sí, ¿cierto? de lo que sucede. Del cáncer de pulmón, del cáncer de... Y la gente compra bendito cigarrillo con la foto del cáncer de pulmón allí. Bueno, a mí se me ocurre algo en este momento respecto a esa particularidad de esto de la conciencia, ¿no? Porque entonces es como si la conciencia funcionara intermitentemente, ¿no? Como en ciertos momentos puedo ser consciente y actúo en consecuencia de mi conciencia, y en otros momentos se desactiva y puedo, digamos, regresar a esos comportamientos, esas actitudes en contra de mí mismo. Yo creo que la conciencia puede llevar a trascender algo, que ahí se podría hablar de dejar atrás cualquier cosa, como el cigarrillo u otros actos que nos, a nivel personal o social, nos están llevando a cosas negativas, ¿no? Pero la conciencia por sí sola no sirve si no se empeña en el acto de trascender. La voluntad, ¿no? O sea, a la conciencia de acompañar el acto de voluntad, ¿cierto? De yo querer hacer tal cosa. Mira que la pregunta de... ¿Cómo se llama? Se llama Daniela. De Daniela me remonta a mí a la filosofía griega, a la escuela de Epicuro, al jardín. Porque él decía que debemos buscar el placer, aquello que nos da placer. De hecho, cuando la gente llegaba a su academia, que llama el jardín, decir que su academia es mal porque la academia era la de Platón, su escuela, que se llama el jardín, él lo recibía con un vaso de vino, una hogaza de pan, miel, queso, y eran bienvenidos. Él hablaba de dos placeres, el placer, lo que está diciendo ella, Daniela, a corto y a largo plazo. Y él decía que era bueno calcular esos placeres porque a veces el placer a largo plazo podía ser más demorado, pero más duradero. Entonces el placer a corto plazo pues no tenía sentido frente a el placer que está por venir. Pero si ese placer a largo plazo, digamos, no va a ser duradero, se va a demorar en llegar, pero va a ser efímero, pues de pronto es mejor tomar lo que está a la mano, ¿no? Difícil, ¿sí o no? Es complicada la cosa, porque es que es complicada la cosa. Sí, sí. Pero allí la pregunta en ese sentido es buena, porque es que ¿quién nos dice que ese placer a corto plazo es destructivo para nosotros? ¿O a qué placeres se refiere ella? ¿Cierto? Salir a embriagarme esta noche, teniendo mañana trabajo, ir a conducir embriagado, ¿no? Ir a buscar una chica, una discoteca para pasar un buen rato en la noche, ¿serán esos placeres a corto plazo? Y también, ¿qué es un placer? Porque... ¡Ave María! Claro. Pues porque eso es lo que hemos... No, usted acaba de complicar la cosa. ¿Qué conoces vos por ahí en tus lecturas sobre es que, el placer? Claro, es que imagínate, vea, cuando uno habla de placeres, inmediatamente la memoria, mente, cerebro, pensamiento, los recuerdos lo llevan a uno al sexo, ¿cierto? Aunque placer no es directamente ligado al sexo. Yo encuentro placer en una buena lectura, por ejemplo, en una buena audición musical, pero realmente el sexo causa placer, ¿cierto? Es una necesidad biológica placentera. Y cuando digo necesidad biológica es porque es el medio por el cual perpetuamos la especie, que ya el hombre le quitó esa finalidad. Sí, y conceptualizó el sexo hasta tal punto de que lo deformó. Claro, en ese momento totalmente. Me vienen a la cabeza personajes como Octavio Paz, personajes como Sigmund Freud, personajes como Estanislao Zuleta, que fue un comentarista o estudioso de Sigmund Freud, el Marqués de Sade, que hacen el estudio del placer. Entonces, si para mí es placentero compartir una noche romántica con mi bellísima y amada esposa,
pasarla rico con ella, una copita de vino, musiquita, un masajito. Eso para mí es placentero, pero hay quien encuentra eso muy soso. ¿Eso para qué? Eso es de películas románticas. Lo mejor es el sexo fuerte. Démonos garrote, a mí me gusta que me golpeen, a mí me gusta golpear. Entonces, en esa medida, ahí es donde vuelvo al inicio. Mire, esa sería una pregunta, ¿qué es el placer? Que tiene múltiples respuestas. Y cada respuesta es válida. Porque es que, no sé, al que le gusta suavecito, pues no lo va a disfrutar fuerte. Y al que le gusta fuertecito no lo va a disfrutar débil. Y al que le gustan las palabras bonitas no va a disfrutar la grosería. Y al que le gustan las palabras fuertes no le va a gustar la ternura. Uh-huh. Entonces por eso es tan complicada esa pregunta de el placer a corto plazo, ¿sí o no? Y mire que esa pregunta nos genera más preguntas. Pensar en el placer a corto plazo como pregunta es pensar, o la satisfacción a corto plazo, no sé si me desvié, es pensar en, bueno, ¿qué es satisfactorio para cada persona? ¿Qué es placentero para cada persona? ¿Qué es el placer? Y Platón le dedicó un libro brutal al placer, el Fileo del placer. Y Platón no daba respuestas, él generaba preguntas. Entonces, ay.